pero ahorita lo explico desde cero, ¿no? Y bueno, ahí hay un vector. Este vector, si se dan cuenta, tiene del índice 0. Muchos lenguajes de programación, la mayoría creo, toma como referencia el primer índice como 0. O sea que si voy a almacenar 29 datos, el vector va de la posición 0 hasta la posición 29. Y eso se van a llamar índices. Y lo que va a almacenar cada posición, pues van a ser los datos. ¿Sí? Ese es un vector. Podría ser 1000 posiciones, 2000 posiciones, las posiciones que quieran, ¿no? Los índices que quieran para almacenar la cantidad de datos que quieran. Aquí el ejemplo es con 30 datos, para hacerlo rápido, ¿no? Después de ahí vamos a escalar a otro ejemplo de una matriz y después de ahí una matriz cúbica. Entonces, vamos a hacer ahorita la estructura del vector, cómo se rellena con información, para que veamos cómo trabaja, ¿no? A ver, comenzamos. Me voy a ir a Excel. Ok. Le voy a dar un zoom. Y para tener 30 cuadritos pequeñitos, pues lo que voy a hacer es seleccionar aquí arriba del 1 y voy a poner esto así. Voy a reducir la columna A para que todas se reduzcan y queden cuadraditas, ¿no? Y aquí voy a poner la posición 0 y con control presionado relleno hasta la 30, hasta la 29. Ahí ya son 30, ¿no? Porque empezamos en 0. Voy a reducirle aquí el tamaño, lo centramos. Igual acá arriba selecciono todo esto. Y bueno, ahí están mis índices. Esto lo pinto de un color. De hecho aquí ya tengo yo el archivo listo, pero bueno, les explico qué es lo que hace para que entendamos. Por ejemplo, yo aquí ya tengo el botón que llena de información. Ya no me acuerdo en qué se quedó, pero creo que se quedó en que rellena con valores. Pero pueden ser valores aleatorios, pueden ser nombres, pueden ser letras, pueden ser números, puede ser lo que quieran. Entonces yo le doy un clic acá y me calcula el tiempo. Dice que en 0.031 segundos el vector se llenó con números del 1 al 30, ¿no? Pero podría yo cambiarlos por nombres, lo que yo quiera. Pinto de amarillo esto para que quede ahí. Y acá arriba los datos en color un verdecito, ¿no? Voy a cuadricular todo esto. Aquí esta columna la extiendo. Aquí le pongo que son los datos. Y aquí los índices. Ok. Centramos esto. Lo reducimos. Y vamos a poner un verdecito más oscuro ¿no? Y este igual un amarillito más intenso. Ahí está. Bueno, y vamos a crear un botoncito aquí para pues manipular el vector, ¿no? Aquí voy a estirar esta columna y aquí meto un botoncito. Insertar, formas, un botón redondeado que es el que más se utiliza, ¿no? Y lo trazamos acá. Y aquí le voy a poner este color. Le ponemos vector, ¿no? Vector, clic afuera, clic en la forma, en la orilla y lo centramos, ¿no? Para que quede bien centradito esto. Ahí está. Y vamos a crear la primer macro. Recuerden que el lenguaje de Visual Basic para aplicaciones lo que hacen son las macros que se usan en Excel, ¿no? Se le va a dar clic derecho y nos vamos a ir a asignar macro. Yo aquí me salen unas macros que son del archivo de ejemplo que ya tengo desarrollado. Tengo la macro del vector, tengo la macro de la matriz y tengo la de la matriz 3D, ¿no? Pero como aquí voy a hacer un ejemplo nuevo, pues le voy a poner, en mi caso yo le voy a poner vector 2, en el caso de ustedes pues vector nada más. Yo le voy a poner vector 2. Todo junto, no se puede poner espacios y le damos clic en nuevo. Y ya lo voy a mandar a esta rutina de programación. Entonces primero vamos a empezar por definir el vector. ¿Cómo se define? En Visual Basic para aplicaciones
ustedes pueden omitir el tipeo, el tipeado, ¿no? Es como JavaScript, que se puede omitir el tipeado o se puede tipear los datos. Aquí sí necesitamos tipear, o sea que el mismo lenguaje nos exija tipear. Para que eso ocurra, aquí tenemos que poner arriba Option Explicit. Pueden escribir todo en mayúscula o minúscula, y cuando den clic o Enter o se pasen a otra línea, si está bien escrito, el lenguaje les formatea. Por ejemplo, vean cómo me cambió ahí la O por O mayúscula y la E por E mayúscula, ¿no? Si algo está mal, inmediatamente cuando pasen al siguiente renglón, ¡pum!, les va a brincar ahí un mensaje de error y se va a poner en rojo ahí indicándoles que algo escribieron mal, ¿no? Pero aquí ahorita todo está bien. Me está diciendo Visual Basic que es importante que tipee los datos. Entonces, para tipear los datos utilizamos la instrucción dim. Ponemos dim, espacio, y le voy a llamar datos a mi vector. Voy a abrir un paréntesis. Y va a ir de 1 hasta 30. ¿Sí? Y va a ser una colección. En un principio vamos a hacer de números, luego lo cambiamos de letras, de nombres, lo que quieran. Entonces va a ser una colección de tipo byte, ¿sí? El tipo byte es un tipo de datos que almacena de 0 a 255. No puedo, si quiero almacenar el valor de 3000 o 500, me va a marcar error. Se va a desbordar porque nada más almacena hasta 0 o 255. Le doy Enter y ya está. Vean cómo me cambia aquí. Yo escribí todo en mayúscula y me fue cambiando ahí. Bueno, aquí cuando yo declaro de esta forma, le estoy diciendo a Visual Basic para aplicaciones o al lenguaje que mi primer índice va a ser el 1 y mi último índice va a ser el 30. Hay otra forma de declararlo. Yo podría declararlo de esta forma, el vector. En vez de poner todo esto, poner solo 29. Y funciona. Pero así como está, la posición inicial es 0 y la posición final es 29. Y al final siguen siendo 30 datos, ¿no? Entonces, para este ejercicio queda un poquito más explícito si comienzo con el índice 1 y termino en el 30. Entonces lo voy a dejar como estaba. Pero se puede declarar de las dos formas, ya se lo estoy ahí indicando. Vamos a crear una variable que se llame fila y otra columna. Fila. Yo puedo poner fila as byte, enter, y después poner dim columna as byte, o sea, en dos filas. Pero también lo puedo hacer aquí en el mismo renglón. Si van a ser del mismo tipo, yo puedo poner aquí coma y poner columna, y ya después de eso as byte, enter. Y estoy diciendo que tanto fila como columna son de tipo byte. Otra variable que se llama tiempo, donde vamos a almacenar el tiempo en que se tardó en generar esos datos. Ahorita van a ser 30 datos, pero les va a quedar de tarea, ya siguiendo este ejemplo, llenar toda la columna A de Excel o cualquier columna, ¿no? Son 1.048.000 datos. Van a calcular el tiempo en que esta rutina, utilizando vectores, llena una columna de Excel que son, repito, 1.048.000 datos. Si yo les pidiera rellenar todas las columnas, son 16.000 columnas, son menos columnas, ¿no?, que filas. Entonces ahorita lo vamos a ver. Entonces para eso sirve la variable tiempo. Y aquí va a ser de tipo double. Vean que los tipos en Visual Basic para aplicaciones tienen este iconito, ¿no?, cuadradito con algo ahí azulito. Y cuando sale yo puedo escribir nada más, por ejemplo ahí do. Y si me pone ahí en azulito o me deslizo, vamos a poner que sea la opción de acá abajo o la que sea, yo puedo deslizarme. Entonces yo puedo poner aquí, si fuera esta la opción, tabulador, y ya me lo pone. Entonces ya no necesito escribir todo. Entonces con que escriba nada más parte de la información, con eso, ¿no? As lower, enter. Seguimos. Y ya eso es el tipeo. El tipeo es para optimizar, y precisamente eso es fundamental en la estructura de datos. Si vamos a ver estructura de datos, tenemos que ver tipeo. Entonces aquí ya más o menos estructuramos nuestros datos, los declaramos y empezamos con la rutina. Vamos a poner que tiempo va a ser igual al timer. El timer es una lectura al reloj en ese momento.
Entonces tomo la lectura del reloj al momento de iniciar el procedimiento, tomo la lectura del reloj y me almacena ahí cuál es la hora actual. Después de ahí vamos a hacer a fila igual a 1, enter, y columna también igual a 1, columna igual a 1, ahí está. Después de ahí ya vamos a crear el vector. Para poder crear y recorrer esos 30 datos va a ser necesario un ciclo, ¿no? Y el ciclo más sencillito que podemos utilizar, pero se puede implementar cualquier ciclo, va a ser el for. Entonces vamos a poner aquí for, vamos a poner x igual a 1, x va a ser mi índice, a 30. Y aquí ponemos dónde finaliza el ciclo, le voy a poner next. Cuando tenemos muchos ciclos anidados, que sí va a pasar, en el caso de una matriz, vamos a meter un ciclo dentro de otro ciclo. Y en el caso de una matriz cúbica, es esos dos ciclos dentro de otro ciclo. Entonces va a pasar que vamos a tener tres líneas que van a estar next, que es el primer ciclo, next, que es el segundo ciclo, next, que es el tercer ciclo, y si fueran más datos, otro next, etc. Entonces luego ahí ya hay un problema a la hora de saber este next de qué ciclo es, aunque se supone que para eso se deja las tabulaciones o las sangrías para saber qué next está dentro de otro next. Pero también se le puede poner aquí x. Así estoy indicando que este next corresponde a la variable x, ¿no? Y aquí le voy a dar enter. Aquí le voy a dar unos dos espacios para indicar que esas instrucciones van adentro. Fíjense que aquí x no la estoy definiendo, pero si quiero también la puedo aquí definir. Puedo poner dim x. Como es un número pequeñito, también le puedo poner aquí as byte, ¿no? Porque al final el recorrido que va a hacer, pues son solo 30 números, ¿no? Si, por ejemplo, ya se supone que les va a quedar de tarea recorrer o generar 1.048.000 datos, que son las filas que tiene Excel, entonces aquí este índice ya no les va a servir que sea byte, van a tener que poner un entero largo, as long, por ejemplo, ¿no? Para que pueda hacer todo el recorrido. Bueno, seguimos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ir asignando los valores que se van a almacenar en nuestro vector. Ponemos datos, abrimos paréntesis y aquí se pone el índice. Cuando inicie el ciclo por primera vez, pues x vale 1. Entonces, datos, que es un vector en la posición 1, va a almacenar igual. ¿Qué vamos a almacenar? Lo que quieran. Eso ya depende del programa que estén haciendo. Por ejemplo, ahorita, para empezar, vamos a almacenar la letra X. Y como es una letra X, pero aquí datos lo tipié como byte. No puede almacenar una cadena. Me va a marcar error. Bueno, entonces que almacene puros números 3. ¿No? Vamos a poner el 3. Pero después lo vamos a cambiar. Vamos a cambiar por lo que sea. Entonces le damos Enter. Ya estoy almacenando cada vez que se ejecute el ciclo 30 veces. Se va a llenar cada posición del vector con el dato 3. Cuando se ejecute por segunda vez, aquí va a ser la posición 2. Y en la posición 2 de datos también se va a almacenar el 3. Bueno, eso se ejecuta y se realiza en memoria y se realiza de manera interna. Pero pues hay que verlo, ¿no? Para que podamos entender qué está pasando. Entonces tenemos que desplegarlo. Para desplegarlo en la pantalla vamos a utilizar el comando cells. El comando cells hace que tú puedas posicionarte en una celda y asignarle lo que tú quieras. Y trabaja, si se dan cuenta, con fila columna. El primer valor es row, que es fila, y el segundo valor es columna. Y pues utilizo mis variables fila y columna. Fila, coma, columna. ¿No? La primera vez que se ejecuta el ciclo, mi fila vale 1 y mi columna vale 1, ¿no? Y vamos a igualarlo con el vector, con datos en la posición X. Datos en la posición X. Entonces el primer valor se va a almacenar en esta celda. Enter. Para que yo vea el siguiente valor desplegado, se supone que se tiene que desplegar en la celda de la derecha. Y la celda de la derecha, o sea, el vector va a aparecer aquí, el primer valor. Luego el segundo valor va a aparecer acá. ¿Qué pasó entre esto y esto? Hubo un desplazamiento. ¿Un desplazamiento de fila o de columna? De columna, porque soy de la columna A a la columna B.
Si fuera hacia abajo sería desplazamiento de fila. Por lo tanto, el valor que tengo que incrementar por cada vez que se haga el ciclo es este, o sea, la columna. Por lo tanto, aquí abajo voy a poner un columna igual a columna más 1. Un contador, ¿no? Es en programación, se llama contador. Y se acabó. Hasta ahí ya me hace el despliegue. Primero la asignación. Estoy llenando mi dato. Aquí estoy creando, perdón, mi vector. Me hace la primera parte que acabamos de explicar, que es el llenado del vector. Y aquí me hace el despliegue. El despliegue me lo va a mostrar en las celdas. Estoy igualando cada celda con el valor del vector, ¿no? Con un valor del vector. Después de esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner mi variable tiempo. Tiempo igual al timer menos tiempo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tiempo ya tiene una lectura inicial del reloj. Entonces vuelvo a tomar otra lectura del reloj. Después de haber hecho todo este llenado, tomo una lectura del timer, del reloj del sistema, y le resto el tiempo que ya había hecho una lectura inicial del reloj. Entonces, al restar el tiempo actual menos el tiempo anterior, me calcula la diferencia, que van a ser en segundos, y se va a almacenar aquí en la variable tiempo, ¿no? Entonces ya tengo aquí capturado el tiempo que me llegó a hacer o llenar todo el vector. Obviamente esto va a cambiar a medida que este índice cambie, porque no es lo mismo generar 30 números a generar 1.000.000 de números, ¿no? Se va a tardar más. Pero bueno, al final, cuando termine, tiempo va a tener almacenado la cantidad de segundos que se tomó para eso. Aquí le vamos a dar Enter y aquí abajo ya ponemos el despliegue, que va a ser un mensaje que diga MSGbox, abro paréntesis y pongo tiempo de cálculo, entrecomillado. Aquí pongo 2 puntos, un espacio. Ese espacio tiene su razón de ser, es para que no se pegue la información numérica de los segundos con los 2 puntos, ¿no? Entonces, por eso el espacio. Luego espacio, y como es un texto que se va a mostrar y luego una variable que es la variable tiempo, tengo que poner un ampersand. El ampersand concatena o pega una cadena de texto con una variable, ¿no? En muchos lenguajes de programación es el símbolo de más. Entonces aquí es el ampersand y ponemos un round, que es para redondear, y ponemos aquí tiempo, nuestra variable de tiempo, coma, y vamos a poner la variable tiempo redondeada hasta 3 dígitos para que tengamos las milésimas hasta milésimas de segundo, ¿no? Entonces ya quedaría así. Y cerramos, porque ese cierre, ese paréntesis que cerró es del round, y cerramos ahora el MSGbox. Enter. Vemos que ya no marcó ningún error, entonces esto ya está correcto. Pues ya quedó toda nuestra rutina de programación. Vamos a probarla. Para pasarme a Excel, aquí tengo este botoncito, ¿no? Para regresarme a donde estaba, puedo presionar la combinación Alt F11. O me vengo aquí a la ficha programador o desarrollador. Si no la tienen, se van a poner en cualquier menú, por ejemplo datos, clic derecho, personalizar la cinta de opciones, y aquí buscan entre todo la ficha programador o desarrollador, porque según la versión cambia. La activan, le dan a aceptar y ya les va a aparecer esta ventana. En esta ventana tienen aquí el botón de Visual Basic, que les permite switchear entre el código y lo que es Excel, ¿no? Ahí está. Aquí ya la macro está asignada. Recuerden que el valor que se va a rellenar aquí es el 3. Le voy a dar clic y vean que el tiempo fue 0.059 segundos y se llenó de puros 3. Le doy a aceptar. Quiero modificar mi código, pues aquí con este botoncito ya me pasa el código. Aquí donde hago la asignación, para generar los números aleatorios pongo RND, que es un comando que genera números aleatorios decimales, y lo multiplico por 200 por 200, porque recuerden que no puedo almacenar más de 255, si no va a desbordar. Con 200 está bien, pero eso me va a generar números con parte decimal. Yo nada más quiero la parte entera, entonces todo esto lo meto en un int y cierro hasta acá, ¿no? Entonces se va a generar un número
del 0 hasta el 200 de manera aleatoria con parte decimal, pero el int le va a cortar la parte decimal, entonces me van a quedar números enteros entre el 0 y el 200. Siempre den un clic para ver si lo cambia. Al cambiarlo Visual Basic está aceptando, le está marcando ahí que no hay ningún problema. Repito, si escriben algo mal les va a brincar inmediatamente, le dan a aceptar y checan el error y lo corrigen. Me paso de nuevo aquí a Excel y vean, ahora van a ser números aleatorios. ¿Por qué salieron esos gatos? Porque esos números no entran. Como tienen 2 dígitos, creo que nada más los reduzco acá. Eso es lo que se ven los datos. Ahí está, ahí ya se ven. Vamos a darle aquí para que se alcance a ver todo. Puedo reducir un poquito acá igual. Vamos a pintarlo de otro color para que se vea que se genera. Ahí están, miren, cada vez que yo dé clic en vector se generan 30, se llena con 30 números aleatorios diferentes. Observen, ahí ya cambió. ¿Por qué siguen apareciendo los gatos? Porque posiblemente son números que pues por la forma en que se dibujan son más anchos, ¿no? Entonces mejor para que no se vea así. Ahí está, ya los puse todos más anchos. Reduzco un poco más esto. Y ahora sí, si doy clic de nuevo, ya no pasa, ¿no? Ya miren, cada vez que yo doy clic cambia. Observen cómo cambian. Puedo hacer una rutina de programación que me rellene la columna A, ¿sí? que haga el proceso al revés, que empiece acá y rellene hacia abajo. Recuerden que ¿cuántas columnas tiene Excel? Pues si doy un clic acá, ahí dice que tengo 1.048.576 filas con 16.384 columnas. Y pues puedo presionar control flecha para abajo para irme hasta la última fila, ahí está, y control flecha para la derecha para irme a la última columna. Nada más que las columnas no están enumeradas, tienen letras, ¿no? Pero ya sé que son más de 16.000 columnas. Y pues ahí está. Ya para finalizar, nos quedan ya pocos minutos ya para finalizar la clase. Vamos a hacerlo con letras aleatorias. Entonces me paso de nuevo al código aquí en programador o al F11 como gusten. Y pues si voy a poner letras, aquí ya mi vector no puede almacenar, en este caso números, almacenaría string, que es una variable que almacena texto, ¿no? La asignación ya puede ser una letra. Si yo quiero comentar esto, que sea ignorado, le pongo una comilla al principio. Por ejemplo, vean ahí ya me marcó un error. Pero bueno, lo que voy a hacer es que esta línea, para no borrarla, la voy a cortar y la voy a poner acá arriba. Esta línea, como empieza con una comilla, me la ignora, me la pone en verde y significa que esto no existe, ¿no? Es un comentario. Entonces, cuando quieran comentar una línea, si quieren ignorar esta línea, pónganle una comilla. La comilla está arriba de la P y ya queda ignorada esa línea y se pone como verdecita, ¿no? Bueno, para no borrar esto porque me va a servir, lo puse acá arriba. Y aquí, por ejemplo, igualo con la letra. Como es un string, hay que ponerlo entrecomillado. Voy a igualarlo con la letra A, ¿no? No, habíamos dicho que la X, ¿no? Ahí está. Entonces me paso a Visual Basic, me paso a Excel y si le doy clic acá, ya miren, me rellenó con puras X, ¿no? Si me paso a Visual Basic y le pongo que rellene con el nombre de Juan, le doy clic y ahora pues dice Juan. Obviamente no se ve bien porque tendría yo que ampliar las columnas, ¿no? Tendría yo que ampliar y ven que dice Juan. Ok. Ya para finalizar, si yo quiero que quede de forma aleatoria, un carácter aleatorio, vamos a ampliar esto. Si yo quiero que quede un carácter aleatorio, pues me paso al código y podría hacer lo siguiente. Puedo poner, sería el comando chr, paréntesis, pondría un rnd son aproximadamente 25 letras del alfabeto, pero aquí tengo que poner 26 ya que siempre los límites inferior y superior no aparecen. Cuando se generan números aleatorios, los límites inferior y superior son como descartados. Entonces por eso estoy poniendo de 0 a 26, que realmente me va a generar números entre el 1 y el 25, ¿no?
Entonces eso lo voy a multiplicar por mi sigma. Aquí le voy a poner un int. Y le voy a sumar 64. ¿Por qué 64? Porque el carácter en el código ASCII que tiene, a ver, déjame checar, el 64 o el 65 es la A, pero acá está bien. La letra A, su código es el 65. Entonces, bueno, si aquí el primer valor va a ser 1, le sumo 64 y ya sería 65. Ok. Esto, el char me regresa el carácter del código que yo pongo acá. Y esta formulita que está en azul genera números aleatorios entre el 65 y el 90. Entonces pues me va a generar el alfabeto. Y ya, eso es todo. Me paso aquí al código y miren. Chequen. Puras letras aleatorias. Por ahí hay algo incorrecto que me está tomando la arroba. Quiere decir entonces que aquí la arroba es antes de la arroba. Está antes de la, quiere decir que me está tomando el 64. Por lo tanto, entonces aquí en mi código hay un error. Tendría yo que poner 63. No, perdón, 65. Uno más, porque me está tomando uno menos. Y seguramente no me está saliendo la Z. Me está saliendo hasta antes de la Z. Es X, Y, Z. Me está saliendo hasta la Y. Si buscamos aquí, ya hice la corrección. Si buscamos aquí en Excel, busquen una Z, no creo que la encuentren, Lo más que pueden encontrar es una Y, porque está recorrido hacia la izquierda. Por eso me está tomando una arroba. La arroba viene a ser el lugar del Z. Pero ahorita que ya lo corregí, vean. Ya está. Ya no hay ninguna arroba, está la Z y está la A. Está todo el recorrido del abecedario. Entonces ya le damos clic. Siempre que le doy clic me genera caracteres aleatorios. Pues ahí está, chicos. Ya está el video. Déjenme pararlo y ahorita comentamos rapidito. Ya sé que tienen clase, yo también tengo otra clase y ya ahorita lo comentamos. Bueno, ahí tengo el video.